Hola, muy buenas. Voy a tratar de explicaros en este vídeo la diferencia que hay entre referencias absolutas y referencias relativas. Daos cuenta que este es uno de los ejercicios que tenéis que resolver y es importante darse cuenta que yo en estos momentos, si tuviera que hacer un cálculo, que es obtener la seguridad social de este empleado, del director, yo multiplicaría esta cantidad por esta cantidad, ¿de acuerdo? Y obtendría el resultado, como si lo hiciera con la calculadora. Lo que ocurre es que a diferencia de la calculadora, con la hoja de cálculo podemos avanzar mucho más. Para avanzar mucho más tenemos la herramienta de arrastrado y copiado. Es decir, yo haría esto, ¿de acuerdo? Inmediatamente él empezaría a cogerme las referencias, es decir, me cogería en este caso al ir una celda, una fila hacia abajo, me coge la fila siguiente y de aquí también me coge la fila siguiente. De la misma manera que aquí ha hecho exactamente lo mismo, me multiplica la segunda fila, por esta de aquí. Claro, esto no tiene sentido. Con lo cual, yo me pregunto, bueno, pues puedo coger y en este cálculo poner el 1502 y multiplicarlo por el 6,35 y pulsando la tecla F4 en Windows haría lo que se llama una referencia absoluta. Pondría el dólar delante de la D, que es la columna, y el dólar delante del 2, que es la fila. Al hacer esto, evidentemente, cuando yo arrastro y copio, ha cambiado ya. Es decir, yo ahora aquí me doy cuenta que me ha cogido al arrastrar y copiar hacia abajo, paso a la siguiente fila en el caso del sueldo bruto y se me mantiene el 6,35%, porque he hecho una referencia absoluta de esta celda y esta celda nunca se va a mover. ¿De acuerdo? En cambio, la otra, la C7, no tiene más que la referencia de celda y cuando voy hacia abajo, copio hacia abajo, él me coge la celda inmediatamente inferior. Y de la misma forma, si sigo copiando hacia abajo, me va haciendo lo mismo. ¿Os dais cuenta? Es decir, esto ya es una gran herramienta que me permite adelantar muchísimo el trabajo. Pero claro, yo puedo adelantar todavía más. Lo que ocurre es que si ahora yo quisiera copiar hacia la derecha, ¿qué es lo que me ha cogido? En vez de cogerme el 1502, me coge el 95,41. Porque cuando estoy copiando hacia la derecha, también me desplaza una columna hacia la derecha, mientras que el 6,35 me lo mantiene porque es una referencia absoluta. Entonces, si yo me doy cuenta de este detalle, observar que aquí puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decirle, oye, a mí no me interesa que nunca se mueva la columna C, porque todos los datos del sueldo bruto lo tengo en la columna C. En cambio, sí me interesa que cuando arrastre y copie hacia abajo, me vaya pasando de la fila 6 a la 7, a la 8, a la 9, sucesivamente. Oye, pues mira, pues voy a hacer una cosa. Voy a poner el dólar delante de la columna de la C. Y el 6 lo dejo tal cual está. Y con el D2 yo me doy cuenta de cuando me voy hacia la derecha, a mí me interesa que también se desplace hacia la derecha del 6,35 me pasa al 18%. Entonces, al estar en la misma fila, a mí me conviene desbloquear la columna y dejar la fila con el dólar, de tal manera que nunca se podrá ir hacia las filas de abajo. Es decir, yo ahora, cuando haga esto, ¿veis? Ahora, ¿qué es lo que me ha cogido aquí? Clic, clic. Me coge el sueldo bruto, no se ha movido porque he hecho una referencia relativa de tal manera que he bloqueado la columna y aquí al bloquear la fila, de momento me ha dejado copiar hacia la derecha la columna y me coge el 18%. Pero observar, si yo, una vez que he hecho esto, después quiero hacer esto, con una sola fórmula aquí he hecho todo el cálculo. Porque aquí, por ejemplo, como veis, me ha cogido el 961 porque no se puede mover de la columna
Sí que ha bajado hacia abajo y estoy en la fila 8. Y como veis, salirme hacia la derecha me ha cogido el 18%, pero al bloquearle la fila, poner el dólar en el 2, no deja bajar hacia abajo. Entonces, de esta manera yo he conseguido, utilizando esta combinación de dólares en columnas y en filas, automatizar todos los cálculos sin necesidad de tener que hacerlo uno a uno. Si hubiera utilizado, no hubiera utilizado más que las referencias, las primeras que he utilizado, es decir, hacer este cálculo por este cálculo, a mí me obliga a tener que hacer el cálculo celda a celda. No puedo arrastrar. Si yo hago la referencia absoluta, en este caso del de 2, ¿vale? Como os había explicado antes, me bloquea la celda de 2, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que el cálculo me lo hace bien, pero yo en cuanto intento irme ya hacia la derecha, ya me saca un error, porque como veis tengo bloqueado el 635, pero se desplaza una columna hacia la derecha, ¿vale? Es decir, con esta explicación espero que podáis resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo resolver los ejercicios siguientes donde os pido que tengáis en cuenta este detalle para saber utilizar bien las referencias absolutas y relativas. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo.